Hola, muy buenos días. Mi nombre es Miguel Martín Zumalacárregui y soy el responsable para las Américas del Programa de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos de la Organización Mundial contra la Tortura. En primer lugar, me gustaría disculparme por no poder estar presente con todos ustedes en la Ciudad de México en el día de hoy para la presentación de este importante informe de la RTDT, pero en todo caso es un placer para mí y para la OMCT el poder participar a través de este vídeo que les envío desde Bruselas. Me gustaría hacer 4 reflexiones, 4 comentarios sobre lo que aporta este informe de la RTDT al debate sobre la situación de los defensores y las defensoras de derechos humanos en México. En primer lugar, uno de los puntos fuertes de este informe es el trabajo estadístico que ha logrado hacer la RTDT junto con sus organizaciones miembro, que les ha permitido documentar ataques en al menos 30 entidades federativas. Esto nos permite tener un análisis estadístico a nivel federal, a nivel nacional y extraer conclusiones en este nivel. Además, la magnitud de los ataques que refleja este informe, hablamos de más de 1000 personas defensoras que han sufrido agresiones por su trabajo en defensa de los derechos humanos, incluyendo 106 ejecuciones extrajudiciales y 81 casos de desaparición. Todas estas cifras vienen a reforzar la idea que muchas organizaciones hemos estado defendiendo estos últimos años, que es que México vive una auténtica crisis de derechos humanos en lo que se refiere al derecho a defender derechos. En segundo lugar, este informe también presenta la virtud de describir muchos de los patrones de ataque, de los distintos tipos de ataque a los que se enfrentan las personas defensoras en México. A este respecto me gustaría detenerme en uno de los patrones que aparecen mencionados en este informe y que ha sido una de las prioridades programáticas de la Organización Mundial contra la Tortura en estos últimos años. Hablamos del fenómeno de la detención arbitraria. Y no solo la OMCT, que ha venido hablando de un patrón de utilización de la detención arbitraria contra las personas defensoras de derechos humanos, sino que este patrón ha sido reconocido por las Naciones Unidas a través de su grupo de trabajo sobre detención arbitraria. 7 opiniones distintas en estos últimos años en las que Naciones Unidas establecía que la detención de personas defensoras de derechos humanos concretas había sido arbitraria, exigía su inmediata liberación y reparación por los daños causados. Esto es muy importante en 2 direcciones. En primer lugar, un Estado como México, tan activo en la defensa y promoción de derechos humanos a nivel multilateral, no está mostrando liderazgo en cuanto a la implementación de las decisiones internacionales. Igual que no está mostrando liderazgo implementando muchas de las recomendaciones que le hacen los relatores internacionales cuando visitan el país. Por lo tanto, muy positiva la apertura, pero falta el paso importante que es la implementación. En segundo lugar, este tema de la detención arbitraria, visto en conjunto con todas las carencias que evidencian las cifras y la magnitud del problema en México, muestran que la respuesta estatal en México ante el problema que se está experimentando no está siendo suficiente. El hecho de que los defensores tengan que recurrir a la esfera internacional, el hecho de que tantas agresiones queden sin respuesta, el hecho de que la defensa de derechos humanos sea tan arriesgada en México, muestran que la respuesta estatal no es adecuada y que haría falta una verdadera política pública que establezca garantías para la defensa de derechos humanos y que aborde las causas estructurales que ponen a las personas defensoras de derechos humanos en riesgo. Y finalmente, por no alargarme mucho más, la cuarta conclusión que quería mencionar sobre este informe, el cuarto punto fuerte, es que analiza los ataques contra las personas defensoras de derechos humanos poniéndolos en conexión con el trabajo que hacían estas personas. Y esto es importante porque cuando un defensor de derechos humanos que defiende un derecho humano concreto es atacado, esto lo que te muestra es que hay un conflicto social, que hay una disputa sobre el cumplimiento o incumplimiento de este derecho humano concreto en un país. Por lo tanto, cuando este informe nos muestra que muchos de los ataques están vinculados a las reformas estructurales y a los megaproyectos, lo que muestran es que en México todavía hay un problema para aceptar el disenso, para aceptar el trabajo crítico de las organizaciones de la sociedad civil y que falta por reconocer el principio más básico en una sociedad democrática en muchos casos, que es que los defensores y las defensoras pueden estar defendiendo la postura correcta respecto a un megaproyecto o respecto a una reforma estructural o pueden estar haciendo un análisis equivocado.
pero en todo caso lo que no puede estar en cuestión es su derecho a defender derechos, su derecho a la crítica. Y este nivel de ataques conectados con el modelo de desarrollo, con las reformas estructurales, muestran que todavía permanece el reto de que se pueda normalizar la crítica y el trabajo de la sociedad civil. Evidentemente, esto es relevante porque además no debemos olvidar que al atacar y al tratar de silenciar a quienes defienden un derecho, se está atacando también al derecho en cuestión, puesto que se está impidiendo este trabajo de la sociedad civil para conquistar derechos y para reforzar derechos. Finalmente, me gustaría acabar enviando mi reconocimiento a toda la sociedad civil mexicana. Creo que es importante hacerlo en un contexto en el que muy a menudo sufren campañas de difamación, viendo el clima difícil en el que trabajan. Es importante mostrar y compartir con todos ustedes que la percepción desde fuera, desde el nivel internacional, es de un reconocimiento y de una alabanza al dinamismo y a la calidad del trabajo que hace la sociedad civil en México, y por tanto es importante resaltarlo en este clima tan difícil. Finalmente, como idea de cierre, opino que estas cifras que hemos hablado, la descripción de estos patrones de ataque, evidencian que la respuesta estatal no es suficiente, evidencian que estamos ante una auténtica crisis de derechos humanos en México en lo referido al derecho a defender derechos, y por lo tanto es fundamental que en México se ponga en la agenda verdaderamente el debate sobre una política pública que garantice la defensa de derechos humanos. Espero que este informe de la red TDT, junto con el trabajo que hemos venido haciendo muchas otras organizaciones, junto con las recomendaciones de relatores como Michelle Fox recientemente tras su visita a México, puedan contribuir a esto y que podamos avanzar poco a poco a un México en el que se pueda defender derechos humanos y en el que se pueda avanzar en la consolidación de derechos humanos. Muchas gracias y os deseo un debate muy fructífero a lo largo del día de hoy.